Hola, espero que estés muy bien, con mucha motivación, pero sobre todo con muchísimo entusiasmo para el tema que vamos a ver a continuación. Recuerda que la potenciación cumple una serie de propiedades, y precisamente en este momento vamos a ver una de ellas. Esta propiedad corresponde a la potencia con exponente fraccionario. En particular, esta propiedad de la potenciación es una de las que más se les dificulta a los estudiantes en el momento de aplicarlo en diferentes temas matemáticos. Pues bien, recordemos rápidamente que al lado izquierdo del igual tenemos una potencia cuya base es la a y cuyo exponente es m sobre n. Al lado derecho del igual tenemos una cantidad radical, el cual vamos a recordar las partes que la conforman. El número pequeño, es decir, en este caso la n, recibe el nombre de índice radical. Tenemos el símbolo radical y lo que se encuentra al interior de este símbolo es lo que llamamos la cantidad radical, que en este caso es a elevado a la m. Bien, notamos que al lado izquierdo del igual tenemos una potencia cuyo exponente tiene algo particular, y es que esta es una fracción, m sobre n. Pues resulta que las potencias con exponente fraccionario son las únicas que se pueden transformar de acuerdo a esta propiedad en una cantidad radical. Para poder hacer esta conversión debemos tener en cuenta lo siguiente. El denominador del exponente, es decir, n, pasa a convertirse en el índice radical. La base, que en este caso es la a, pasa a ocupar el lugar de la cantidad radical. Y la m, que es el numerador del exponente, pasa a ser exponente, valga la redundancia, de la cantidad radical, en este caso la a, tal cual como lo podemos apreciar al lado derecho del igual. Teniendo claridad en las posiciones que ocupa cada partecita de la potencia y las posiciones que ocupan al convertirlo en una cantidad radical, no vamos a tener ningún problema. Considero que a medida que vayamos practicando este proceso, podemos ir adquiriendo práctica en la aplicación de esta propiedad. En este orden de ideas, si nos dirigimos al lado derecho del igual, la cantidad radical podemos convertirla a una forma de potencia. ¿Cómo lo hacemos? Si tuvimos claridad en cómo convertir una potencia a una cantidad radical, pues simplemente nos devolvemos con este proceso para convertirlo de manera radical a una forma de potencia. Simplemente la cantidad radical, es decir, en este caso a elevado a la m, sale del interior del símbolo radical y el índice radical, que es la n, pasa a convertirse en denominador del exponente, es decir, denominador de la m. Y de esta manera ya nos devolvimos en el proceso. Bien, luego de esta pequeña explicación tenemos la teoría, y esta dice que una potencia con exponente fraccionario es equivalente a la raíz cuyo índice radical es el denominador del exponente y la cantidad radical es la base elevada al numerador del exponente. Esta teoría de lo que acabo de explicar se hace de cierta manera un poco complicada, un poco abstracta por así decirlo, y es por esto que vamos a mirar a través de unos ejemplos cómo aplicar esta propiedad. Tenemos el ejemplo 1, el cual nos indica una potencia que corresponde a 3 elevado a la 1 medio. Notamos que esta potencia tiene algo muy particular y es que el exponente es una fracción, es decir, 1 medio en este caso. Es precisamente esta propiedad que nos indica que cuando tenemos una potencia cuyo exponente es una fracción, lo podemos convertir a una forma radical. El denominador del exponente, que es el 2, pasaría a convertirse en un índice radical.
La base, que es el 3, pasa a formar parte de la cantidad radical y el numerador del exponente, que es el 1, pasa a ser exponente de la cantidad radical, que en este caso es el 3. Bien, ya lo tenemos expresado en una forma radical. Dentro de lo poquito que conocemos del tema de las raíces, el índice radical cuando es un 2 se puede omitir. Y de los conceptos que tenemos de la potenciación, sabemos que cuando el exponente es 1, también se puede omitir. De esta manera nos queda raíz de 3, es decir, raíz cuadrada de 3. Todos sabemos que 3 no tiene una raíz cuadrada exacta. Si hacemos este tipo de cálculo nos arroja una cantidad decimal infinita, es decir, un número irracional. Y debido a esto, pues no conviene calcularlo, por lo tanto lo dejamos así, raíz cuadrada de 3. Pasamos al ejemplo número 2. Tenemos una potencia, el cual nos dice 2 elevado a la 3 quintos. Como el exponente es una fracción, procedemos a convertir esta cantidad en una forma radical. El denominador del exponente, que en este caso es el 5, pasaría a ocupar el lugar del índice radical, es decir, tendríamos una raíz quinta. La base, que es el 2, pasa a conformar la cantidad radical acompañado del numerador del exponente, es decir, el 3. De esta manera nos queda raíz quinta de 2 elevado a la 3. Debemos tener en cuenta que cuando el exponente que está al interior del símbolo radical, es decir, en este caso el 3, es menor que el índice radical, en este caso el 5, es recomendable resolver la potencia que se encuentra al interior de este símbolo radical. De este modo tendríamos raíz quinta de 2 elevado a la 3, sabemos que nos arroja 8. Acá lo tenemos, raíz quinta de 8. Y como la raíz quinta de 8 no nos da un número exacto, no conviene calcularlo, por lo tanto lo dejamos así. Bien, tenemos ahora el ejemplo número 3. Menos 4 elevado a la 2 tercios. Hay algo muy particular en esta potencia, y es que la base se encuentra negativa. Pero como el menos 4 no se encuentra encerrado en un paréntesis, esto quiere decir que el exponente 2 tercios solo me involucra la base 4. Este no tiene nada que ver con el signo menos y por tanto no se va a ver afectado. Vamos a convertir esta cantidad a una forma radical tal como nos lo indica la propiedad. Hace un momento dije que el signo menos en este caso no se va a ver afectado, por lo tanto se conserva. Y el denominador del exponente, que es el 3, pasa a ser el índice radical y de esta manera tendríamos menos raíz cúbica. La base, que es el 4, pasa a conformar la cantidad radical acompañado del numerador del exponente, que es el 2. Pasaría a ser exponente de esta cantidad radical, tal como lo podemos observar allí. Para el siguiente paso, recordemos que el signo menos que se encuentra al lado izquierdo de la cantidad radical se conserva. Y como el exponente de la cantidad radical es menor que el índice radical, lo más conveniente es resolver la potencia que se encuentra allí indicada. Tendríamos menos raíz cúbica y sabemos que 4 elevado a la 2 nos da 16. Por lo tanto, este sería el resultado. Pasamos al ejemplo 4. Tenemos 5 elevado a la 7 cuartos. Como esta potencia está conformada por un exponente fraccionario, procedemos a convertirlo a una cantidad radical. Como el denominador del exponente es 4, este se convierte en el índice radical. La base, que es el 5,
pasa a ser parte de la cantidad radical y el numerador del exponente pasa a convertirse en el exponente de la cantidad radical. Ahora, nótese que el exponente que se encuentra dentro del símbolo radical, es decir, el exponente que hace parte de la cantidad radical, es mayor que el índice radical, es decir, el 7 es mayor que 4. Cuando se presenta este tipo de situaciones, es conveniente descomponer la cantidad radical. La cantidad radical la descomponemos de tal manera que conformemos exponentes idénticos al índice radical. Por eso se descompone de esta manera 5 elevado a la 4 por 5 elevado a la 3. Nos acogemos a la propiedad de producto de potencias con bases iguales para poder hacer la descomposición de esta manera. Al interior del símbolo radical tenemos la multiplicación de dos potencias, cuya base es el 5. Entonces esto permite que quede la misma base que es este 5 y los exponentes se suman. 4 más 3 nos da el 7. Bien, recordemos que la descomposición se hizo con el fin de poder simplificar la raíz. De esta manera simplifico el exponente 4 del primer factor con el índice radical 4 y esta base, por haber sufrido una simplificación de su exponente con el índice radical, se extrae del símbolo radical y nos queda raíz cuarta de 5 elevado a la 3. Nótese que este exponente 3 es menor que el índice radical, por lo tanto no se puede simplificar. Pero esta situación permite que sí podamos calcular esta potencia, 5 elevado a la 3. De esta manera nos queda 5 que multiplica la raíz cuarta de 5 elevado a la 3. Recordemos que este 5 que se encuentra al lado izquierdo de la cantidad radical fue el que se extrajo en el paso anterior de haber simplificado su exponente 4 con su índice radical 4. Por último, calculamos la potencia que se encuentra dentro del símbolo radical. De esta manera obtendríamos 5 que multiplica la raíz cuarta y sabemos que 5 elevado a la 3 nos arroja 125. Ahora vamos con el quinto ejemplo. Tenemos menos 2 elevado a la 8 tercios. Nótese que en esta potencia se presenta una situación idéntica a la de la potencia del ejemplo 3, es decir, la base tiene un signo negativo. Pues bien, para este caso se procede de la misma forma. Es decir, el exponente que en este caso es 8 tercios no afecta para nada el signo menos que se encuentra acompañando a la base 2. Por lo tanto, este signo se conserva. Y procedemos a convertir 2 elevado a la 8 tercios a una forma radical. Como podemos observar, el denominador del exponente es el 3 y este pasa a convertirse a un índice radical. Nos queda menos que se conserva, raíz cúbica, y la base, que en este caso es el 2, pasa a ser parte de la cantidad radical, acompañado del numerador del exponente, que es el 8. Este pasaría a ser el exponente del 2. Ahora, como este exponente es mayor que el índice radical, procedemos a descomponer esta potencia acogiéndonos a la propiedad de producto de potencias con la misma base, teniendo en cuenta la formación de exponentes idénticos al índice radical. Acá lo tenemos, 2 a la 8, por conveniencia lo podemos descomponer como 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 2, que por propiedad sabemos que esto nos arroja o es equivalente a 2 elevado a la 8. De esta manera simplificamos el índice radical 3 con los dos exponentes de los dos primeros factores que se encuentran al interior del símbolo radical, y al hacer este proceso, sus bases se extraen de este símbolo. Acá lo tenemos, el menos que se conserva,
el primer 2 que se extrajo de la cantidad radical, el segundo 2 que también se extrajo de la cantidad radical, y como el tercer factor 2 elevado a la 2 no se tocó para nada, nos queda entonces raíz cúbica de 2 elevado a la 2. Bien, procedemos a desarrollar la multiplicación que se encuentra al lado izquierdo de la cantidad radical, es decir, menos por 2 nos arroja menos 4 y nos queda la raíz cúbica de 2 elevado a la 2 que nos arroja 4. Por lo tanto, este sería el resultado de la potencia que nos dieron al inicio, menos 4 que multiplica la raíz cúbica de 4. Vamos con un último ejemplo, el ejemplo número 6. Tenemos ya una expresión algebraica que corresponde a x elevado a 11 quintos. Como el exponente es una fracción, procedemos a aplicar esta propiedad. El denominador del exponente, que en este caso es el 5, pasa a convertirse en un índice radical, es decir, raíz quinta. La base, que es la x, hace parte de la cantidad radical y el numerador del exponente, que es el 11, pasa a convertirse en el exponente de esta cantidad radical. Como este exponente es mayor que el índice radical, que es 5, procedemos a descomponer esta potencia. Recordemos que lo más conveniente es obtener exponentes 5, los que más se puedan, para poder simplificar con el índice radical, que también es 5. Acá lo tenemos. El x elevado a la 11 se pudo descomponer como x elevado a la 5 por x elevado a la 5 por x elevado a la 1. Sabemos que si resolvemos esta multiplicación es equivalente a x elevado a la 11. Bien, procedemos a descomponer el índice radical con el exponente del primer factor y a su vez con el exponente del segundo factor. Y sus bases se extraen de la raíz. Como el x elevado a la 1 para nada se mencionó, este quedará dentro de la raíz quinta, como lo podemos apreciar acá. Procedemos a multiplicar las dos variables x que tenemos al lado izquierdo de la cantidad radical. X por x nos da x elevado al cuadrado y nos queda raíz quinta de x. Recordemos que el exponente 1 se puede omitir. Bueno, espero que con la explicación de estos 6 ejemplos hayas podido obtener mayor claridad acerca de la aplicación de esta propiedad y que con la práctica no tengas ningún tipo de inconveniente en su manejo. Como es costumbre, he planteado algunos ejercicios para practicar y de esta manera puedas afianzar tus conocimientos. Resolver las siguientes potencias aplicando la propiedad, es decir, la propiedad que acabamos de ver. Todos los ejercicios se pueden aplicar de la misma forma como se explicaron los ejemplos, excepto el último ejercicio, el ejercicio 12, pero este es muy sencillo. Notamos allí menos x a la 1 medio, a esta potencia se le aplica la propiedad, y por aparte a y elevado a la 5 sextos también se le aplica la propiedad. Van a quedar dos radicales, los cuales expresarán una multiplicación. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Recuerda que las matemáticas son un juego y que nosotros somos los llamados a dominarlas. Hasta pronto.